Habrá diapositivas, así que estén ahí cachando los puntos principales. Pero hoy quiero hablarles, y el mensaje de esta mañana se llama el poder de una vida de oración. El poder de una vida de oración. Amén. Y es que la oración está íntimamente ligada a la vida del cristiano, hombre, mujer, joven o señorita. Amén. Entonces, usted escuchará frecuentemente en la vida de un creyente, en una iglesia, hablar continuamente de la oración. ¿Y qué es la oración? La definición más simple de oración es hablar con Dios. Esa es la definición más simple de oración. ¿Qué es oración? Es hablar con Dios. Amén. Así que al hablar del poder de una vida de oración, es hablar acerca de una continua comunicación con Dios. Y esa comunicación continua con Dios faculta al cristiano, joven, señorita, le da la facultad de obtener un poder sobrenatural en su vida. Amén. Nosotros los cristianos hemos comprendido que vivimos en un mundo natural, pero también en un mundo espiritual. Y que hay cosas que no se resuelven de manera natural, solamente a través de lo sobrenatural. Y la oración desata o activa en nuestra vida lo sobrenatural de Dios. Por eso esta mañana quiero hablarle del poder de una vida de oración. Quiero llevarlo a fortalecer su vida de oración, a cultivar su vida de oración o iniciar una vida de oración. Amén. Probablemente alguien diga, ¿y cómo puedo orar? ¿O cómo puedo yo comunicarme con Dios? Como hablamos, la definición más simple de oración es hablar con Dios. ¿Sí? Es hablar con Dios de una manera muy natural, muy personal. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Ahí donde está sentado. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Efesios 6, 18 dice de la siguiente manera: orando una vez al mes, no, cada 15 días, cuando tengamos problemas, no, dice orando en todo tiempo. ¿Qué más dice? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero dice orando en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos. ¿Sí? Y la oración es hablar con Dios. Habla con Dios en todo momento, en todo tiempo, cualquier hora del día, en cualquier lugar, en el auto, en el trabajo, en la cocina, en la sala, en el negocio, en la escuela. En todo tiempo tú puedes mantener una comunicación personal con Dios. Amén. Y esa comunicación va a capacitarte. Hay cosas en la vida del cristiano que se le hacen difíciles superar o dejar. Hay personas que desean, hay creyentes que desean crecer, desean avanzar, pero están lidiando con algo que les está impidiendo ese desarrollo, ese crecimiento. Pero cuando un hombre, una mujer, joven o señorita o niño cultiva una vida de oración, esa persona de manera sobrenatural será lleno del poder de lo alto para poder avanzar en su vida. Amén.
Por eso es que hoy hablamos del poder de una vida de oración, y quiero hablarte de la vida de un hombre que usted ha escuchado, un profeta del Antiguo Testamento llamado Daniel. ¿Alguien ha escuchado de ese profeta? Sí, fue un profeta, un hombre de Dios que recibió visiones, que recibió visitación de Dios, pero este varón tenía algo en particular. Era un hombre de oración. Sí, él desde muy pequeño había cultivado una vida de oración. Y esa vida de oración le capacitó a él para enfrentar diversas situaciones en su vida y salir victorioso. Sí, lo vemos en el libro de Daniel capítulo 6. Vamos al libro de Daniel capítulo 6. Y hoy voy a esforzarme por ser breve. Amén. Ya no dicen amén, ¿verdad? Me voy a esforzar, espero y conseguirlo, amén. Porque tenemos a nuestros niños de cuneros y yo los felicito que se esfuerzan nuestros pequeñitos, amén. Daniel capítulo 6, lea conmigo en el versículo 1. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un ¿qué? Espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlos sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado ¿dónde? En el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Ahí nos detenemos. Nótese que Daniel era un hombre de oración. Cuando nosotros vivimos una vida de oración, la oración es como una póliza de seguro. ¿Para qué sirve una póliza de seguro, hermano Marcos? En su camioneta, ¿usted tiene seguro en su camioneta? ¿Para qué le sirve o por qué adquirió usted esa póliza de seguro? Para cubrir algún percance, algún golpe, pero él adquirió previamente esa póliza. No la va a adquirir en el momento del accidente. Él
adquiere antes, está previniendo. Ahora, la oración es como una póliza de seguro en nuestra vida. Porque la oración nos previene de las cosas que están a ocurrir, aun cuando nosotros no sabemos lo que vaya a suceder. Mire que Daniel oraba. Daniel no sabía o probablemente sospechaba que no le caía muy bien a los demás que estaban con él. Pero como Daniel era un hombre de oración, esa oración o su vida previa de oración lo había ya preservado de todas aquellas cosas que estaban por ocurrir en su vida. ¿Me explico? Entonces, la oración es como una póliza de seguro. Cuando alguien cultiva una vida de oración, cuando alguien tiene comunión con Dios, esa vida de oración le estará previniendo anticipadamente de todas aquellas cosas que van a venir en su vida. ¿Me explico? Por eso es que hablamos del poder de una vida de oración. Porque la manera en la que Daniel fue librado fue por una vida de oración. ¿Sí? Su vida de oración le libró del foso o de ser devorado por los leones. Dios anticipadamente iba a librar a Daniel y Dios obró en la vida de Daniel a causa de su vida de oración. Ahora, ¿qué te quiero yo decir con esto? Que un cristiano que no cultive una vida de oración sufrirá demasiado. La oración en la vida del cristiano es esencial en su vida. Muchas de las cosas que probablemente estés viviendo en este momento hayan sido por descuidar la oración en tu vida personal. ¿Me explico? Porque cuando alguien ora, esa oración le está previniendo antes de la prueba. Mire que la Escritura dice que cuando Daniel escuchó acerca del edicto, él no cambió su estilo de vida. ¿Me explico? Dice que cuando él escuchó no agarró, cerró la ventana y se fue a orar donde nadie lo viera. Dice que él hizo lo que solía hacer siempre. Cuando una persona cultiva una vida de oración, no importa lo que pase en su vida, se mantiene siempre orando. ¿Sabe cuál es un mal de muchos creyentes? Que solamente oran cuando están en problemas. ¿Me explico? Que solamente oran cuando están enfermos, cuando hay escasez económica, cuando tienen problemas en el matrimonio, cuando tienen problemas con los hijos. Solamente hasta ahí oran. ¿Está mal eso, pastor? No, no está mal, porque Dios escucha la oración. Pero nosotros necesitamos cultivar una vida de oración para que aunque vengan cosas a nuestra vida, nosotros nos mantengamos orando. ¿Me explico? Hay gente que le gusta vivir bajo presión. Presión, no opresión, bajo presión. Hay gente que busca a Dios y se entrega a Dios cuando le va mal. Y como que les gusta esa vida porque cuando ya las cosas se mejoran, otra vez se vuelven como la canción del mango. Relajado, relajado. Y ya no los ve por la iglesia. Porque se relajaron. Y allá viene un problema y se meten a ayunar 40 días, se meten en vigilias de oración y ahí están, y hay un fuego en ellos. Salen del problema y otra vez, como el mango. Nosotros tenemos que
tener una vida de oración continua. Para que cuando vengan los momentos difíciles, tú te mantengas estable. ¿Me explico? Tú te mantengas seguro, te mantengas quieto. Daniel no se alteró. Daniel no fue perturbado en su espíritu. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Y la oración desata sobre tu vida poder, desata sobre tu vida fe, desata sobre tu vida fortaleza. Porque estás hablando continuamente con Dios. Y cuando más hablas con Dios, más entregas tus cargas. Y cuando más hablas con Dios, más entregas tus preocupaciones, más entregas tus debilidades, más entregas tu impotencia. Dejas de ser menos tú y te llenas más de Dios. Y viceversa, cuando alguien no ora, hay más de la carne en él y menos de Dios. Usted puede ver cuando una persona está en oración, tiene control sobre sus emociones, tiene control sobre sus pensamientos, tiene control sobre sus reacciones, porque hay más de Dios en su vida. Pero cuando una persona se remueve de su vida de oración, usted va a notar sus reacciones también, porque hay más de la carne en su vida y hay menos de Dios. Entonces la oración es como una póliza de seguro. El que hizo los cielos y la tierra sabe lo que te va a pasar en esta semana. Amén. Por ahí tenemos a una hermana, ¿verdad? Que Dios la libró esta semana de morir. Sí. Casi la mata un taxi. Ahora, ¿por qué fue librada? Por la misericordia de Dios. Pero Dios ya sabía lo que le iba a pasar. Y ese día le dimos gracias a Dios porque la atropellaron. Porque la Escritura dice que demos gracias a Dios. Y le dije, Señor, gracias porque la atropellaron, pero no murió. Gracias, Señor, porque no tiene ni un golpe realmente de cuidado. Amén. Pero cuando hablamos de oración, hablamos que la oración nos previene. ¿Por qué Daniel no cambió su estilo? Porque él era un hombre de oración. Dice que oraba 3 veces al día. Se arrodillaba. Estaba en continua comunión con Dios. Entonces Daniel, como era un hombre de oración, él estaba prevenido. Y como era un hombre de oración, la oración, escucha, la oración te sostiene antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba. ¿Sí? La oración te sostiene antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba. Cuando Daniel es llevado, en Daniel capítulo 6, antes de ir a otras citas bíblicas, en el versículo 22 de Daniel capítulo 6, ya ahí lo habían llevado al foso de los leones. Versículo 19, lea conmigo desde el versículo 19 de Daniel 6, dice, el rey pues se levantó ¿qué? Muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz ¿qué? Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Mire que su vida de oración lo sostuvo antes. El ángel ya estaba ahí. Esos leones, mis amados hermanos,
Los dejaban sin comer a propósito. Los dejaban días sin comer para que cuando le enviaran a alguien, tantito entraban, los terminaban destrozando. Pero Daniel dice, el Dios al que yo le sirvo envió su ángel. ¿Para qué? Para cerrarle la boca a los leones. Mi amado hermano, mi amada hermana, cuando tú tienes una vida de oración, Dios no te va a librar del foso de los leones, pero sí le va a cerrar la boca para que no puedan dañarte. Pero eso se produce a través de una vida de oración. ¿Sí? Daniel no se puso a orar en el foso. Daniel ya oraba desde antes. Y esa oración anticipada le garantizó que en medio de la prueba Dios enviara a su ángel. ¿Me explico? Mi amado hermano, mi amada hermana, cuando usted cultiva una vida de oración, va a pasar una prueba. Dios le va a meter ahí, pero esa prueba no lo destruye. ¿Sabe por qué a veces terminamos nosotros en el suelo? Porque triste y lamentablemente muy poco cultivamos la oración en nuestra vida. ¿Sí? Le digo, uno de los grandes males en la vida del cristiano es que solamente ora cuando está en problemas. Y si la oración no tiene respuesta, queda aniquilado. Se queda ahí en el suelo. Pero cuando alguien ha cultivado una vida de oración previa, Dios lo guarda, Dios lo libra. Dios sabe lo que está por venir a tu vida. Y Dios quiere guardarte, pero tienes que cultivar una vida de oración. Amén. Daniel, como era un hombre de oración, era un hombre que cultivaba la oración, eso hizo que la mano de Dios enviara un ángel exclusivamente para protegerlo. Dice que le cerró la boca a los leones. Hay quienes se imaginan que cuando entró Daniel, como los leones estaban hasta mansitos. Hay caricaturas, hay quienes imaginan que hasta agarró de almohada un león y dijo, voy a esperar a que me vengan a sacar de aquí, porque yo estoy bien, en medio de leones, pero el ángel del Señor está conmigo. Hay gente, hermano, que está en medio de la prueba y tiene una paz que la gente dice, ¿cómo puedes tener tanta paz en medio de lo que estás viviendo? Porque esa paz solo viene de una vida de oración. Porque como acaba de decir la hermana Martita, Dios está contigo. Y cuando tú cultivas una vida de oración, tu espíritu está impregnado de que no estás solo, de que no estás sola, sino que Dios está contigo. ¿Sí? Hay muchos beneficios que obtenemos al cultivar una vida de oración. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Habla con Dios. Relaciónate con Dios. Toma un tiempo especial. Enciérrate en tu cuarto. Habla con Dios. Manifiéstale tus preocupaciones, tus miedos, tus inseguridades. Dile qué deseas que Él haga en tu vida. Y entre más lo busques, entre más tú hables con Él, más lo vas a conocer. ¿Sí? Y vas a sentir la certeza y la seguridad de su presencia. Amén. Entonces la oración nos preserva antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba. ¿Qué creen que ocurrió con Daniel después de salir del foso de los leones? El rey lo puso en un lugar más por encima. No fue Daniel, sino fue lo que Dios había hecho por Daniel. ¿Me explico? Cuando tú oras,
No importa lo que tú hayas pasado o vivido, Dios te va a poner en un lugar de bendición. Efesios capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente. Efesios capítulo 3, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. La oración te posiciona en mejores lugares. Mira, la oración te posiciona en mejores lugares. En lugares de autoridad, en lugares de bendición. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿qué? Toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿qué entiende por esa palabra que Dios nos bendijo? ¿Qué es para usted ser bendecido? ¿Qué será ser bendecido? Dice que Él nos bendijo con toda bendición. Bendición espiritual. Esa palabra que nos bendijo con toda bendición espiritual, en el griego, esa palabra bendijo significa hablar bien. En otras palabras, toda bendición espiritual es todo lo bueno que Dios puede hablar para tu vida. Todo lo bueno que Dios puede hablar para tu vida. ¿Qué cosas buenas crees que Dios puede hablar para tu vida? Sanidad, paz, vida, gozo, esperanza, fe. Dice que Él habló, hablar bien es bendecirnos, todo lo bueno. Entonces, por eso la oración te posiciona en lugares, en mejores lugares. ¿Por qué Daniel fue puesto en un lugar mejor? A causa de su vida de oración. Porque fue Dios que respaldó su vida. ¿Me explico? Fue la obra de Dios en la vida de Daniel que permitió que Daniel fuera puesto en un mejor lugar y por encima de todos. Si usted estudia la vida de Daniel, Daniel, con los reyes que estuvo, siempre tuvo un lugar por encima de todos los demás. Y no era que Daniel anduviese buscando favores. Y no era que Daniel se anduviera promoviendo. Él era un hombre de oración. Y esa oración lo promovía a Daniel. Y esa oración permitió que Daniel, a través de Daniel, Dios se manifestara. Amén. Recuerden que cuando salió una mano y escribió dice que nadie podía interpretar el mensaje. Y el rey Belsasar dijo: el que me dé la interpretación de ese mensaje, lo voy a vestir especial y le voy a dar un lugar especial. Y dice que no había nadie hasta que llegó Daniel. Y Daniel le dio la interpretación de ese mensaje. Y fue vestido con vestiduras reales. Y fue puesto por encima de los demás. ¿Qué ocasionó eso? Su vida de oración. ¿Me explico? Cuando alguien tiene una vida de oración, será puesto en lugares aparte. Amén. Por eso, amados hermanos, estamos hablando de el poder de una vida de oración. ¿Quieres tú estar en una condición diferente? ¿Quieres salir de la pobreza? ¿Quieres salir de la soledad? ¿Quieres salir de la depresión? ¿Quieres salir de la enfermedad? Conviértete en una persona de oración y Dios te va a mover de ese lugar a un lugar diferente. ¿Me explico? Entonces, hombres o mujeres que se convierten en gente de oración
Dios los posiciona en lugares especiales. ¿Me explico? En la vida del cristiano, la oración lo empuja a algo mayor. Amén. Así que mi consejo es: cultivemos una vida de oración. Amén. Porque la oración trae poder. ¿Sí? Entonces, ¿quieres que la condición en la que está tu familia, en la condición en la que están las personas que tú amas cambien? Conviértete en una persona de oración. ¿Sí? La oración trae cambios. ¿Sí? No descuides tu vida de oración. ¿Por qué crees que es tan difícil orar? Hay gente que se le hace bien difícil orar. Hay gente que dobla sus rodillas y procura orar y pasan 5 minutos y le entra un sueño y una pesadez. ¿Sí? Quiero orar y ya le... Ay, Señor. Ay, Señor. Y le pesa el cuerpo. O está orando y quiere orar. Y está orando y dice: ay, que tengo que poner los frijoles, ir por la niña a la escuela, el arroz, va a llegar mi marido, mi mujer. ¿No le ha pasado eso? ¿Por qué cree que es tan difícil? Porque es que en la oración hay victoria. En la oración hay poder. Y lo que menos quiere el diablo es que tú tengas poder. Y lo que menos quiere la carne es que tú tengas poder. Tú lo has visto. Tú has visto cómo tu vida es diferente cuando tu vida de oración es fuerte. ¿Sí o no? Cuando tu vida de oración es fuerte, te sientes invencible. ¿Sí? Te sientes como Juan Camaney, ¿verdad? Te sientes así. Pero cuando has descuidado tu vida de oración, te sientes lo peor. No sientes que tienes fuerzas para nada. ¿Por qué? Porque la oración trae poder. Por eso es que muchos, el diablo no quiere que oren. Los cansa, los satura de trabajo, les roba el tiempo, los llena de problemas. ¿Sí? Amado hermano, el Señor nos ha llamado para vivir en victoria, no en derrota. El Señor nos llamó para ser cabeza y no cola. Pero eso solamente se manifiesta cuando hay una vida de oración. ¿Sí? Yo quiero decirte que toda situación en tu vida ha de cambiar cuando fortalezcas tu vida de oración. Yo no sé cómo esté tu vida de oración, pero yo te invito en el amor de Cristo, que cultives y fortalezcas tu vida de oración. No sé si mañana tengas que ir a un foso de leones. No sé si mañana tengas que enfrentarte con algo difícil. No esperes a estar ahí para clamar. No esperes estar en el pozo para pedir ayuda. Cultiva tu vida de oración. Haz de tu vida de oración una póliza de seguro. ¿Sí? No ores. Y si ya estás metido en el problema, clama. Dios te sacará de ahí. Y cuando te saque, mantén una vida de oración. ¿Sí? Porque ¿sabes cuándo se van a acabar los problemas? Cuando ya no muramos y vayamos a la presencia del Señor. Dice que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero mientras estemos en esta tierra, tendremos aflicciones. Pero también Dios está con nosotros. Amén. Una vida de oración desata poder. Amén. Entonces, hablamos que la oración está íntimamente ligada al pueblo de Dios. Amén. La oración está vigente y sus beneficios también. ¿Sí? Cuando un cristiano ora, somete su carne a la voluntad del Padre.
Escucha, cuando un cristiano ora, somete su carne a la voluntad del Padre. Mateo capítulo 26, versículo 41. Y vamos terminando, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando un cristiano ora, somete su carne. Aleluya. Cuando un cristiano ora, somete su voluntad a la voluntad del Padre. Amén. Cuando un cristiano ora, su vida está sometida al Todopoderoso. Esto le permite vivir en victoria. ¿Sabes por qué la carne te gana? Porque descuidas tu vida de oración. ¿Me explico? ¿Por qué de nuevo vuelve a salir Hulk cuando te airas? Porque has descuidado tu vida de oración. Cuando estás en oración, Hulk está calmado. Lo retienes, ¿verdad? Cuentas hasta 10, 20, 30, lo que sea. Si tienes que contar hasta el 1000, lo cuentas. Pero cuando has descuidado tu vida de oración, un pretexto así, y ¡puf! Y ahí tronó todo. Gloria al Señor, amén. Porque la vida de oración somete la carne. Me explico, dice, velad y orad para que no entréis. ¿Y qué es la tentación? Una carnada. El diablo te pone un pleito en tu casa y te está poniendo quiero ver a ver cómo reaccionas, a ver si muy como cristiano. Cuando estás en oración, le dices a tu carne, sujétate. Y aunque el diablo te sujetas. Y le dices, diablo, no te voy a dar lugar. Carne, no te voy a dar lugar. Pero cuando la vida de oración no se fortalece, la carne gobierna. ¿Sí? Entonces, por eso el mensaje de hoy se llama el poder de una vida de oración. Un creyente que cultiva una vida de oración somete su carne. ¿Sí? Somete sus reacciones. Cuida sus ojos. Cuida sus oídos. Cuida su boca. Es como el canto de los niños, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. Entonces, cuando un cristiano ora, somete su carne a la voluntad del Padre. ¿Sí? Y esto le hace vivir en victoria. ¿Sí? ¿Sabe por qué a veces caemos en la tentación? Porque descuidamos la vida de oración. ¿Sí? A lo mejor a alguien le gustaba el baile, ¿verdad? De Chicoche y Bronco y todo eso. De Brindis. De los Bukis Temerarios. Y le gustaba el baile, ¿no? Pero está orando. Pero resulta que tiene un montón de trabajo y empieza a descuidar su vida de oración. Y va pasando por un lugar ahí que está esa música. Y ya empieza el piecito. Y la cabecita. Y la pancita. Y lo minimiza. Y su carne se empieza a fortalecer. Al rato, llega a su casa. Está la radio. Agarra a su mujer. Y al rato, empieza la carne a hacerse más fuerte. Va a la iglesia, pero no ora en la semana. Y cuando el diablo le presenta la tentación, ¿qué cree que pasa? Da el azotón. ¿Por qué? Porque ha descuidado su vida de oración. Porque cuando alguien ora,
somete su carne. Amén. Entonces, mi amado hermano, es importante cultivar nuestra vida de oración. Por eso hablamos del poder de una vida de oración. ¿Sí? La oración también te da dirección para buscar el consejo divino. Lucas capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Lucas 6, 12, 13. Gloria al Señor. Y a su nombre. Aleluya. Lucas 6, 12 y 13 dice, en aquellos días él fue al monte, ¿a qué? A orar, y pasó la noche. ¿Quién estaba orando? ¿De quién habla Lucas? De Jesús. Dice, y cuando era de día, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dice, ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Conocía o no conocía a sus discípulos? Ahora, ¿por qué Lucas dice que él fue a orar antes de escoger a sus discípulos? Para enseñarnos a nosotros que a través de la oración podemos buscar el consejo divino de todos los asuntos de nuestra vida. Amén. Dice que él antes de llamarlos fue a orar. Ahora, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Ora. Y en la oración Dios te dirá lo que te conviene. Dios te dirá, esto que vas a hacer está bien, yo estoy contigo, adelante. O te dirá, no, no es por ahí. Pero a través de la oración tú vas a escuchar el consejo de Dios. Ahora, ¿por qué a veces nos va mal? Porque lo que menos hacemos a veces es orar. Ahí le andan preguntando a Moni Vidente. Ahí le andan preguntando, ¿y qué dice mi horóscopo? Que hoy te tienes que vestir de morado, el Feng Shui, ¿sí? O águila o sol, a ver qué cae. Cuando alguien ora, escucha el consejo de Dios en todos los asuntos de su vida. Y Dios lo dirige, y Dios le hace que vaya bien. ¿Por qué? Porque está en constante comunión con Dios. Sabe esperar los tiempos de Dios. No se precipita. No actúa desesperadamente. ¿Por qué? Porque Dios le dice, espera un poco más. Dios le dice, toca aquella puerta, no vayas por allá. Una persona que ora y Dios le dirige, siempre le va a ir bien. ¿Sí? La oración trae poder a nuestra vida. ¿Sí? ¿Quieres equivocarte menos? Ora más. Deja un rato las redes sociales, deja un rato el teléfono, deja un rato los quehaceres del hogar y ve a los pies del Maestro. Y ve a los pies de Cristo y dile, Señor, quiero hacer esto, quiero emprender aquello, quiero, Señor, esto. Y deja que el Señor te dirija. Y cuando Él te dirija, te va a ir bien. ¿Sí? Dice que en una ocasión Jesús llegó a la casa de Lázaro. Y estaban Marta y María, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba haciendo los quehaceres, estaba preparando pozole al Señor. No, le estaba haciendo algo. Ella estaba en la... ¿Y qué hizo María? Se sentó a los pies. Y Marta, bravísima, que le dijo, Señor, ¿por qué no le dices a María que me venga a ayudar? ¿Y qué le dijo el Señor? Ella ha escogido lo mejor. ¿Qué te enseña eso? A veces tienes que dejar los asuntos del hogar, del trabajo, de la escuela, del negocio, todo lo que ocupa tu tiempo, e ir a los pies del Señor. ¿Sí? Deja a un lado el trabajo. Las deudas ahí van a seguir, el trabajo ahí va a seguir. Busca tiempo. Porque cuando tú busques tiempo para Dios, Dios te dará la salida, Dios te dará la solución, Dios te dará una palabra. ¿Me explico? Por eso es bien importante cultivar una vida de oración.
La oración produce sanidad. ¿Por qué a veces estamos enfermos? Bueno, a veces nos enfermamos porque este cuerpo naturalmente se tiene que enfermar. Pero a veces hay cosas que vienen a nuestra vida porque hemos descuidado la oración. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15. Santiago 5, 13 al 15. Vamos rápido. Dije que me voy a esforzar. 5, 13 al 15. ¿Estamos ahí? Dice, ¿está alguno entre vosotros qué? ¿Cómo es una persona afligida? ¿Qué es una persona afligida? Desesperada, preocupada, triste, angustiado. Dice, ¿está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Cómo se va la aflicción? Con la oración. ¿Cómo se va el desánimo? ¿Cómo se va la desesperación? ¿Cómo se va la ansiedad? Con la oración. Dice, ¿alguno está afligido? Haga oración. ¿Qué más dice? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y ungiéndolo. Versículo 15. Y el Señor, y si hubiere cometido pecados, le serán a través de la oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, a los que están al frente. Dice, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y qué más? Y el Señor los levantará, los sanará. Dice, y si esa enfermedad fuera por un pecado y un trato de Dios, dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, a veces hay enfermedades en nuestro cuerpo que vienen por la ausencia de oración. ¿Sí? ¿Te sientes afligido? Ponte a orar. ¿Te sientes abrumado? Ponte a orar. ¿Sí? No que muchas veces estamos afligidos y ahí le andamos contando a todo mundo. Ponemos en el WhatsApp, ponemos en el Facebook. Y lo que menos hacemos es orar. Ahora, ¿está mal que yo busque el consejo de alguien? No. Pero invierte más tiempo en oración. ¿Sí? ¿Está alguno afligido? Oren. ¿Está alguno enfermo? Oren. La oración salvará al enfermo. ¿Estás enfermo físicamente, espiritualmente, emocionalmente, económicamente, anímicamente? La oración. ¿Sí? Por eso hablamos de el poder de una vida de oración. Yo conozco a gente que cuando se siente mal, su fe es tan grande que no va a los médicos, sino que agarra y pone aceite. Y si Dios le dice, ve al médico, va al médico. ¿Sí? Pero la oración, mi amado hermano, es vital en nuestra vida. ¿Sí? La oración produce libertad en nuestra vida. Hechos capítulo 12, versículos 5 al 7. Hechos 12, 5. Leamos del versículo 1 para que usted lo entienda. Hechos 12, 1. ¿Ya está ahí? Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba, ¿qué?
custodiaba en la cárcel, pero ¿qué hacía? Oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó, ¿quién? Y la luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué produce la oración? Libertad. Se siente alguien oprimido, se siente alguien como en una cárcel, se siente alguien como encerrado. Ore. La oración trae libertad. La oración abre puertas, la oración rompe cadenas, la oración rompe candados, la oración rompe grilletes, la oración trae libertad. Sientes que no puedes dormir en la noche, que andas caminando como un león y andas para allá y para acá y no puedes dormir. Ponte a orar. ¿Sí? Ponte a orar. La oración trae libertad. Estás que no te calienta ni el sol. Ponte a orar. La oración trae libertad. ¿Sí? Por eso hablamos del poder de una vida de oración. ¿Sí? Porque a veces nos sentimos abrumados. Ay, pastor, yo me siento como en una cárcel. Yo lo tengo todo, no me falta nada, pero no me siento bien. Ponte a orar. Cultiva tu vida de oración. Y cuando tú ores, vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida. Cuando te pongas a orar, el miedo se va a ir, la incertidumbre, la aflicción, la opresión, todo se va a ir. Y vas a ser fortalecido en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es que yo te invito a que no descuides tu vida de oración. Sí. Yo no sé si has tenido mucho trabajo y has menguado, pero yo te invito a que te fortalezcas. Que busques horas adecuadas donde tu cuerpo pueda estar lo más despierto que pueda, para que puedas aprovechar bien el tiempo para orar. ¿Sí? Imagínate que tienes un trabajo bien pesado y quieres orar antes de la medianoche y tu cuerpo está agotado, te va a costar mucho trabajo. ¿Sí? Al menos que lo acompañes con una tacita de café y estés tomando tu café y orando. Pero busca horas en el día donde tu cuerpo esté fortalecido. ¿Me explico? Y ora en todo tiempo. En los días buenos, ora. En los días malos, ora. Porque tu vida de oración te trae victoria. Amén. Jesús fue un hombre de oración. Dice que él ni siquiera amanecía y se iba a orar. Sí. Le voy a dar una cita bíblica y ya con eso terminamos. En Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, 35. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 35, dice: levantándose que muy de mañana, siendo aún, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué hacía Jesús? Dice que ni siquiera había salido el sol y él se iba a un lugar desierto, un lugar aparte, y allí oraba. Ahora, si Jesús oraba, cuanto más nosotros debemos orar. Sí. Entonces, si él, siendo Dios, oraba, cuanto más nosotros que somos carne. Nosotros necesitamos orar. Amén. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, hay poder en la oración. Amén. Ora en todo tiempo. ¿Sí? Acuérdate que orar es hablar con Dios. Invítalo a sentarse contigo en tu recámara, en tu comedor. Habla con Dios. Ora a Dios. ¿Sí?
No salgas al trabajo sin haber tomado unos minutos para encomendar tu día a Dios. ¿Sí? Y cuando regreses, toma unos minutos para darle gracias, para pedirle perdón si en algo le fallaste y decirle que te fortalezca para el siguiente día. Amén. Pero mantén una vida de oración. Empieza a orar y va incrementando tu vida de oración. Si oras 10 minutos, la próxima semana auméntale 5 minutos. ¿Sí? Te digo, la oración no tiene que ser mecánica. Tú vas a decir, ¿y qué le voy a decir? Habla con Él, simple y sencillamente. Abre tu corazón a Dios. Dile lo que está pasando en tu vida. Dile lo que está pasando en tu corazón. Dile si te sientes cansado, desanimado, frustrado, que ya no quieres seguir adelante. Y vas a ver cómo Dios te va a renovar. En una ocasión, yo estuve muy a punto de renunciar al ministerio. Me cansé. Como hombre, uno se cansa, hermano. A veces ustedes dicen, ay, pastor, ¿y cómo Dios le da paciencia? Le digo, yo no lo sé, pero a veces a mí también se me acaba la paciencia. Y yo soy como don Jaimito, no me gusta prefiero ahorrar la fatiga, a mí no me gusta pelear. Y en una ocasión yo me sentía cansado, desanimado. Le dije, Señor, ya no. Ya te entrego el llamado, te entrego el ministerio, me voy a regresar a mi trabajo. Creo que no seré ni el primero ni el último que lo haga. Y esa noche me acuerdo, llegué y en mi cuarto me doblé de rodillas y le dije, Señor, hoy te entrego el ministerio. Hoy dejo aquí mi llamado como pastor y te doy gracias porque de alguna otra manera confiaste en mí. Y te doy gracias por tu paciencia. Y empecé a hablar con Él. Y mi espíritu empezó a recordar sus bondades, sus favores, su misericordia, su gracia, su paciencia. Y cuando empecé a orar, empecé a recordar. Y le dije, Señor, perdóname. No renuncio. Me doy cuenta que me has dado mucho más de lo que he sufrido. Agarré mi título y me levanté. Y cuando cosas similares quieren venir a mi vida, lo que hago es orar. Y es todo. Por eso es que cuando alguien se acerca y me dice, ¿qué hago, pastor? ¿Saben que lo único que le digo que haga es? Ore. Yo no tengo otro consejo. Es el único al que a mí me ha funcionado. ¿Sí? Así que cuando yo me siento frustrado, oro. Cuando estoy alegre, oro. Cuando la iglesia se llena, oro. Cuando la iglesia está vacía, oro. He aprendido que la oración es vital en mi vida. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor que derrame sobre nosotros su gracia. Dice...